Sé fuerte y que podamos ser fortalecidos. Bendito seas tú, Yahweh, Elohim, Rey, nuestro buen Padre, Habacadosh. Te damos las gracias, eterno Padre, por un mes más, Adonai, que está culminando en este momento. Y tenemos unos minutos más para que caiga el sol y entremos en el mes de Av. Como su nombre lo dice y lo identifica, Af, Padre, gracias eterno porque aún en las ruinas, Padre, tú continúas con nosotros, eterno Elohim. Te doy las gracias por cada uno de los hermanos, Padre, que se conectan aquí, que han separado de su tiempo para estar contigo, eterno, como nuestro hermano Alex lo dijo, para una práctica, estamos practicando, Padre, para más o menos saber qué hacer, eterno, cuando tú regreses a Adonai. Padre, te pido que tomes el control de la tecnología. Abba, tú solo sabes el tiempo que cada uno de nosotros aquí presentes hemos sacado para escuchar, Padre, lo que tú tienes para nosotros, para el pueblo, Abba, y te pido que tomes control de cualquier palabra, Padre, que salga de mi boca, Adonai. Tú sabes, Padre, que hacemos esto con amor, pero todos estamos aprendiendo, eterno Elohim. Te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu Hijo Yeshua HaMashiach, Príncipe de paz. Amén, amén y amén. Shalom, amados. Este, igual, nuevamente bienvenidos al servicio de Rosh Hodesh Av. Cada Rosh Hodesh nos recuerda que el tiempo pertenece a Yahweh, así como nuevamente nuestro hermano Alex lo dijo. Nos estamos preparando para cuando Él venga, seguir haciendo lo mismo. Tenemos una idea, pero cuando Él regrese ya sabemos exactamente cómo se van a hacer las cosas porque está en su palabra. Él nos manda, nos dice que nos congreguemos todos los meses, todas las nuevas lunas, las lunas nuevas. Y así como le ofrecemos las primicias de nuestras cosechas al Eterno, también queremos ofrecerle las primicias de nuestro tiempo. Y por eso cada uno de ustedes se ha tomado ha dado un stop, una pausa en su día ocupado, lleno de trabajo en el hogar, para estar aquí y escuchar lo que el Eterno tiene para todos nosotros. Y familia, nos detenemos para agradecer por este mes, por agradecerle al Eterno por el mes que quedó atrás o que está quedando atrás porque no ha caído el sol, por el mes de Tammuz. Y en esta noche vamos a examinar nuevamente nuestro corazón y consagrar el nuevo mes que comienza, que es el mes de Av. Y estamos aquí, no venimos porque el calendario nos salve o para que nuestros hermanos nos vean presentes o conectados aquí en el servicio. Literalmente venimos porque Elohim, que estableció el calendario, nos invita a caminar con él de una estación a otra. Y esta tarde o noche, todos aquí presentes aceptaron una cita con el Eterno. Y al comenzar este mes de Av, queremos preguntar a nuestro Padre Celestial, ¿qué deseas formar eterno en nosotros durante este nuevo tiempo? Como siempre lo digo, la repetición crea hábito. ¿Qué significa Rosh Hodesh? Rosh Hodesh, cabeza, mes. De derecha a izquierda, Rosh es cabeza en español y mes es Hodesh, mes, viene de la raíz hebrea Hadash,
que significa renovar, restaurar o hacer nuevo. ¿Por qué nos reunimos en Rosh Hodesh cada vez que comienza un nuevo mes en el calendario bíblico? El pueblo de Elohim, o sea, todos nosotros, recibimos una oportunidad para detenernos y reconocer que el tiempo le pertenece a Yahweh, bendito sea su nombre, le pertenece al Eterno. Rosh Hodesh no es simplemente el inicio de un nuevo ciclo lunar, es una invitación a renovar nuestra dependencia del Creador porque debemos depender solo de Él, no de los humanos, y agradecer al Eterno por su fidelidad y consagrar el mes que comienza. ¿Y en dónde encontramos en la Biblia sobre Rosh Hodesh? Leemos Éxodo 12, 1, 2, y habló Yahweh a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primer en los meses del año. Números 10, 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de nuestros meses tocarás las trompetas. Primera de Samuel 25. Mañana es luna nueva y yo acostumbre a sentarme con el rey a comer. Hoy estamos aquí con nuestro rey. Y de mes en mes y de día en día de reposo, perdón, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Isaías 66, 23. Y dijo Elohim, sean lumbreras en las expansiones de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años. Génesis 1:14. Antes de entrar en los acontecimientos que marcaron el, este mes, quiero que observemos algo muy interesante. El nombre de este mes es Av, como lo dije al principio del servicio. En hebreo significa padre y por eso escuchamos cuando decimos Abba, de aquí viene esta raíz de la palabra padre. Y cuando leí por primera vez esto me hice una pregunta. ¿Cómo puede este mes de Ab que recuerda alguna de las tragedias más grandes en la historia del pueblo de Israel llamarse precisamente Padre? Como humanamente podríamos decir por qué no tuvo un nombre más trágico o un nombre que hablara de destrucción o de juicio, porque se llama Padre. Pero pienso en realidad que Elohim permite que este mes lleve el nombre de Padre porque el Eterno quiere que recordemos que aún en medio de la disciplina, Él, el Eterno, Yahweh Eloheinu, nunca deja de ser nuestro Padre. Un Padre que es amoroso, un Padre amoroso no corrige porque ha dejado de amar a sus hijos. Y ustedes, hermanos, los que son padres, saben que es así. Los padres corrigen precisamente porque amamos demasiado a nuestros hijos, como para dejarlos seguir por un camino que terminará destruyéndolos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Israel. Durante muchos años, Yahweh envió a sus profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, entre otros. Muchos de ellos llamaban al pueblo a volver al pacto. No eran mensajes de condenación, eran invitaciones al arrepentimiento. Si, si leen el libro de los profetas, así lo van a ver. El Eterno no mandaba a los profetas a juzgar al pueblo, los llamaba a que se arrepintieran. La destrucción del templo no ocurrió porque Elohim abandonó su pueblo, ocurrió porque su pueblo había abandonado el pacto con Elohim. Y aún así, el Padre nunca dejó de llamarlos a regresar, a hacer teshuva. Y creo, amados, que así sigue
que ese sigue siendo el mismo mensaje de Av para nosotros. Tal vez Elohim tenga que derribar algunas cosas en nuestra vida, no para destruirnos, sino para quitar todo aquello que nunca formó parte del santo propósito del Eterno en nuestras vidas. Y hay momentos en que nuestro Padre permite que se caigan los templos o altares que nosotros mismos construimos con nuestras fuerzas para edificar en nosotros algo mucho más firme y más santo. Porque, amados, ustedes saben que el propósito de un padre no es dejar a sus hijos entre las ruinas. El propósito del padre siempre es restaurarlos. Tragedias históricas recordadas en Tisha B'Av, 9 de Av. En esta diapositiva vemos la primera tragedia que pasó históricamente siempre en el mes de Av, en diferentes épocas, digámoslo así. Vemos la primera destrucción del templo que fue construido por el rey Salomón y fue destruido por los babilonios. En este mismo mes, en un diferente tiempo, fue destruido el segundo templo en Jerusalén. Fue el primero, el segundo templo fue reconstruido tras el regreso del exilio babilónico y fue destruido por segunda vez por los romanos. También vemos la expulsión de los judíos de España. Fue dado el decreto de expulsión y fue firmado en 1492 y se le dio hasta el 9 de Av para abandonar el país de España. También, como todos sabemos, inició la Guerra Mundial en este mismo mes, en el mes de Av, en 1914, y un evento muy trágico que muchos de nosotros lo hemos estudiado y hemos visto. Esta guerra mundial condujo a el holocausto donde muchos de nuestros hermanos judíos perdieron su vida. En la segunda parte de Av, después del 15 de Av, este mes, esta segunda parte de Av ya no es tragedia, sino amor y restauración. Un punto que vemos aquí, se permitió a las tribus casarse entre sí. Después de la división de las tribus en tiempo de Josué, había restricciones para que mujeres herederas se casaran fuera de sus tribus. Y en Tu B'Av, estas restricciones, o sea, en el 15 de Av, estas restricciones fueron levantadas. Y esto lo encontramos en Números 36. Otro punto, la tribu de Benjamín fue readmitida. Tras el incidente de la concubina de Giva, la tribu de Benjamín fue excluida del pueblo de Israel. Y en Tu B'Av se les permitió reintegrarse y casarse con otras tribus. También otro hecho, se reanudó la subida de peregrinos a Jerusalén después de que Joroboam separara a Israel de Judá, bloqueó el acceso al templo. Generaciones después, el rey Oseas de Israel permitió nuevamente a los peregrinos subir a Jerusalén. Aquí un poco de los hechos históricos de este mes de Av. Hace un mes, amados, los que estuvieron presentes en el servicio de Rosh Hodesh Tammuz, nos reunimos y hablamos sobre las grietas. Para las personas que estén escuchando este mensaje y no tuvieron la oportunidad de ver este mensaje de Tammuz, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Casa de Luz Perpetua. El día de hoy sería como la segunda parte de ese primer mensaje. Y en Tammuz vimos como una estructura fuerte no colapsa de un día para otro. Primero aparece una pequeña fisura o una pequeña grieta, después otra, y después el agua deja de alimentar el terreno. El suelo se contrae, los cimientos o la fundación comienza a moverse. Y finalmente aquello que parecía firme termina cayéndose, termina derrumbándose. El mes de Tamuz o cuarto mes
que está terminando ahora, nos llamó a identificar las grietas antes de que se convirtieran en ruinas. Y llegamos y estamos entrando al mes de Av o quinto mes. Y Av, el mes de Av, el quinto mes, nos muestra qué sucede cuando las grietas permanecen sin reparar. Pero el propósito de Elohim, amados, nunca ha sido dejar a su pueblo entre las ruinas, familia. El mismo Elohim que permite la disciplina es el mismo Elohim que promete la restauración. Y así vamos a entrar al tema del día de hoy, que le di el título de las grietas a la restauración. El Eterno nunca permite la ruina sin ofrecer un camino de regreso. Toda ruina comenzó con una grieta que alguien decidió ignorar. Hace un mes hablamos de cómo una estructura fuerte no colapsa de la noche a la mañana, de un día para otro, y las grietas aparecen lentamente. Muchas veces, familia, estas grietas son tan pequeñas que aprendemos a vivir con ellas. Nos acostumbramos y deja de importarnos. Pero el problema nunca es esa grieta. El problema es lo que revela sobre los cimientos o el fundamento. Amados, cuando el suelo pierde humedad, comienza a contraerse y la estructura todavía parece firme, pero debajo de la superficie todo está cambiando. Y así sucede con nuestra vida espiritual, cuando dejamos de permanecer cerca de la fuente. Cuando me refiero a la fuente de agua viva, ¿quién es? De Yeshua. En Juan 7, 37, 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Y hoy nos hacemos una pregunta. ¿Qué grietas me mostró Adonai durante el mes de Tamuz? ¿Qué ocurre cuando esas grietas no son reparadas? Jerusalén seguía en pie. El templo seguía allí, los sacrificios continuaban, las fiestas se celebraban, pero el corazón se había alejado. El día de hoy voy a estar citando muchos libros de la Biblia de los profetas Jeremías e Isaías, como también el libro de Lamentaciones. Por si me quieren seguir, esta enseñanza la construí como en forma de un relato o en forma de contar una historia. Entonces, esta historia que voy a estar hablando hoy, que voy a estar relatando, voy a citar, como les dije, mucho a los profetas y el libro de Lamentaciones. Y voy a comenzar con Jeremías capítulo 7, por si me quieren seguir con sus Biblias. Jeremías capítulo 7, resumido. eh, eh, quiero que ustedes se imaginen esta escena. Vamos a meternos como en la escena que les voy a narrar ahora, que es sobre el Jeremías capítulo 7. Imagínense que Jerusalén está llena de personas que vienen al templo. Los sacerdotes están ministrando, los sacrificios continuaban y desde afuera todo parece estar en orden. Si alguien hubiera visitado la ciudad de Jerusalén ese día, probablemente habría dicho, wow, qué pueblo tan comprometido con Adonai. Pero entonces Yahweh le dice a Jeremías, al profeta Jeremías, que se pare a la puerta del templo, no para felicitar al pueblo, sino para confrontarlo. El pueblo repetía con confianza, este es el templo de Yahweh, este es el templo de Yahweh, este es el templo de Yahweh. La palabra no lo muestra, lo describe que lo dijeron 3 veces, lo repetían varias veces.
como si la existencia del templo fuera una garantía de que todo estaba bien entre ellos y el Eterno. Pero Yahweh le responde, nuevamente esto está en el capítulo 7 de Jeremías, Yahweh le responde, no basta con venir al templo, no basta con ofrecer sacrificios. Si realmente quieren habitar en mi presencia, entonces cambien su manera de vivir. Repito, no basta con traer sacrificios, ofrecer sacrificios. Si realmente quieren habitar en mi presencia, entonces cambien su manera de vivir. Practiquen la justicia, no opriman al extranjero, al huérfano ni a la viuda. No derramen sangre inocente, no sigan a otros dioses. En otras palabras, hermanos, el problema no era que el pueblo hubiera dejado de ser religioso o de practicar su fe. El problema era que el pueblo de Israel seguía practicando la religión o su fe mientras su corazón se alejaba del pacto. El pueblo de Israel, ellos pensaban que el templo los protegería, aunque no vivieran conforme a la voluntad del Padre. Pensaban que el templo era una protección. Pero Yahweh les mostró que su presencia no podía convertirse en una excusa para la desobediencia. Aquí el profeta Jeremías no estaba atacando el templo. Estaba recordándole al pueblo que el propósito del templo era formar un pueblo santo, no simplemente ofrecer un lugar donde de cumplir con rituales. Y esa misma pregunta, amados, llega hasta hoy, hasta nosotros hoy. ¿Estamos solamente asistiendo a la congregación y participando de las celebraciones? ¿O estamos permitiendo que la presencia de Yahweh transforme verdaderamente nuestro corazón? Familia, el peligro no era que Israel hubiera dejado de ser religioso. El peligro era que había aprendido a practicar una fe sin permitir que esa fe siguiera transformando su corazón. Antes de las ruinas hubo un llamado. Cuando leemos la historia de la destrucción de Jerusalén, es fácil pensar que todo ocurrió de repente. Pero las escrituras nos muestran otra realidad y para los que no han leído sobre la historia de las destrucciones de los templos, los invito a que vayan a Segunda de Reyes capítulo 25. También pueden leer de la destrucción de los templos en Segunda de Crónicas capítulo 36, también Jeremías 39 y también lo vemos en el libro de Lamentaciones, lamento, el primer lamento, el primer capítulo. Y antes que cayera una sola piedra del templo, Yahweh ya había enviado su voz. Antes de permitir que Babilonia llegara, el Eterno envió sus profetas. Antes del juicio, el Eterno tuvo misericordia. Antes de las ruinas, hubo un llamado. Porque así es nuestro Padre, hermanos, así es nuestro Elohim. Imagínense por un momento nuevamente a Jeremías, un hombre llamado desde muy joven a ser profeta, un hombre que muchas veces quiso dejar de hablar porque absolutamente nadie lo escuchaba. Sin embargo, cada mañana el profeta Jeremías volvía a levantarse para decir exactamente el mismo mensaje al pueblo de Israel. Vuelvan al pacto, regresen a Yahweh, todavía hay tiempo. Amados, ¿ustedes se imaginan la frustración de este profeta teniendo que repetirse todos los días diciéndole lo mismo al pueblo
advirtiéndoles algo. Yo me puedo imaginar esa frustración muy bien porque como mamá me puedo escuchar diciéndole cosas a mis hijos una y otra vez y no siendo escuchada. Es frustrante, amados. Jeremías 25:4-7 dice, y envió Yahweh a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Yahweh a vosotros y a vuestros padres para siempre. Durante años, familia Yahweh habló y el pueblo no escuchó, el pueblo no escuchaba. Hermanos, y lo impresionante es que Yahweh no envió un profeta, envió muchos. Envió al profeta Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Ezequiel. Una y otra vez envió a estos profetas a advertirles al pueblo. Y como un padre amoroso que sigue llamando a un hijo porque todavía espera verlo regresar, mandaba una y otra vez a alguien a continuar advirtiendo al hijo. Mientras preparaba yo este mensaje, me hice una pregunta. ¿Cuántas veces el Padre me ha hablado a mí antes de permitir que lleguen las consecuencias? ¿Cuántas veces el Padre te ha hablado a ti antes de permitir que lleguen las consecuencias? ¿Cuántas veces el Espíritu, su Ruach HaKodesh, te ha inquietado? ¿Cuántas veces el Espíritu me ha inquietado? ¿Cuántas veces una enseñanza, una conversación, una lectura de la Torá, una palabra durante la oración, fueron la manera en que Yahweh estaba diciendo, hija, hijo, regresa a mí, no sigas por ese camino? Y muchas veces, familia, pensamos que esa incomodidad es casualidad, pero tal vez sea la misericordia del Padre llamándonos antes de que aparezcan las ruinas, de que todo se caiga. En la Torá vemos un patrón constante, amados. Y ahora en septiembre, cuando comencemos un nuevo ciclo de los estudios de la Torá, comenzamos otra vez desde Génesis, desde Bereshit. Los invito a que siempre estén pendientes, cada que estudien las parashot o vayan al servicio, siempre estén pendientes o alertas de todos los patrones que la Torá nos muestra. Amados, antes de cada consecuencia, siempre hubo una advertencia de parte del Eterno. Antes del diluvio, Noah predicó. Antes de la destrucción de Sodoma, Abraham intercedió y los mensajeros advirtieron. Antes del exilio del reino del norte, los profetas llamaron al arrepentimiento. Y antes de la caída de Jerusalén, Yahweh levantó generación tras generación de profetas. Familia, nuestro Elohim nunca sorprende a su pueblo con el juicio. Él primero revela su voluntad, el Eterno primero revela su voluntad y abre una puerta para volver, para que nosotros volvamos, regresemos a Él, hagamos teshuvah. Amos 3, 7 dice, porque no hará nada Adonai Yahweh sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Eso no significa, en este versículo no significa que el Eterno siempre va a revelar cada detalle de nuestro futuro. Significa que nunca el Eterno actuará de manera arbitraria.
El Eterno nos va a comunicar su corazón, Él nos va a advertir y Él nos va a llamar al arrepentimiento antes de que nos vaya a disciplinar, antes de que llegue la disciplina. La misericordia siempre habló primero. La advertencia es misericordia, misericordia. Tenemos un Elohim misericordioso. Siempre nos está advirtiendo. La corrección es amor. Nuestro Padre nos corrige porque nos ama. El llamado al arrepentimiento es gracia. La gracia la vemos desde el principio, amados. Quizás el Espíritu Santo ha estado hablándote a ti y me ha estado hablando a mí desde el mes pasado, desde el mes de Tamuz. Tal vez identificaste una grieta, pero identificaste esa grieta, pero pensaste, ok, todavía tengo tiempo para reparar esa grieta. Familia, este mes de Av nos recuerda que el tiempo de la misericordia no debe ser despreciado. No dejes, como digo yo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vamos a reparar esas grietas que identificamos. Porque cada vez que el Padre nos corrige, nos está dando una oportunidad para evitar un dolor mayor. Qué privilegio, familia, es ser corregidos por aquel que nos ama. Pero, amados, llega un momento en que las consecuencias alcanzan aquello que el corazón decidió no corregir. No porque Yahweh haya dejado de amarnos, sino porque Él también es fiel a su pacto. Y eso nos lleva al momento más doloroso de Av, del mes de Av, las ruinas. Hermanos, en la tradición judía, Av, el mes de Av, no solo recuerda la destrucción del templo, también prepara el corazón, nuestros corazones, para las 7 Haftarot de consolación que conducen hacia las altas fiestas, hacia las fiestas bíblicas que ya están cerca. Eso significa, hermanos, que el calendario mismo, el calendario hebreo nos enseña, el calendario bíblico nos enseña una verdad extraordinaria. Yahweh nunca deja a su pueblo en el duelo. Después de la disciplina, él mismo comienza a hablar palabras de consuelo a su pueblo y restauración. Gracias, mi Elohim, bendito sea tu nombre. Cuando las grietas se convierten en ruinas. Hermanos, hay algo que debemos entender. La misericordia del Eterno no significa que las decisiones no tengan consecuencias. Toda decisión tiene una consecuencia, ya sea una decisión buena o una decisión mala. El amor del Padre no elimina su santidad. Y aquí encontramos uno de los misterios más profundos de nuestro Elohim, de nuestro Abacadosh. El Eterno nos puede amar profundamente y al mismo tiempo tomar el pecado seriamente. Y eso, amados, es lo que vemos en el mes de Av. Imagínense ustedes nuevamente a la ciudad de Jerusalén, una ciudad que por generaciones había sido el centro de adoración a Yahweh. Allí estaba el lugar donde su nombre había sido establecido. Allí subían las tribus, allí las familias celebraban las fiestas, allí los sacerdotes ministraban, allí estaba el templo que Salomón había construido. Para Israel, familia, el templo no era simplemente un edificio. Era una señal visible de la presencia del Eterno en medio de su pueblo. Por eso, amados, la destrucción del templo fue una herida tan profunda para
el pueblo del Eterno. No solamente Israel, el pueblo de Israel perdió una estructura. Ellos perdieron el símbolo de aquello que les recordaba que Yahweh habitaba entre ellos. No era solamente un edificio, era una señal de la presencia. Pero aquí está la fase, la parte difícil de aceptar, amados. El templo no cayó porque Babilonia fuera más poderosa que nuestro Elohim. El templo cayó porque el pueblo de Israel había llegado al punto donde la presencia de Elohim era tratada como algo garantizado mientras el corazón de ellos, del pueblo, estaban lejos del Eterno. El pueblo decía, templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh es este. Pero sus vidas contradicen o contradecían el pacto. Era como decir, podemos vivir como queremos porque tenemos el templo. Pero Yahweh les está mostrando que Él no quería solamente un lugar donde su nombre sea mencionado. El Eterno quería un pueblo donde su carácter sea reflejado. Hermanos, la presencia de Yahweh nunca fue dada para cubrir nuestra desobediencia. Fue dada para transformarnos. La presencia de Yahweh nunca fue dada para cubrir nuestra desobediencia. Fue dada para transformarnos. Y esta palabra también nos examina hoy a nosotros. Porque podemos tener muchas cosas correctas, podemos conocer las escrituras, podemos entender las fiestas, podemos hablar hebreo, podemos conocer de la Torá, podemos tener una buena doctrina. Pero la pregunta más profunda que debemos hacernos es, ¿la presencia de Yahweh está solamente alrededor de nosotros o realmente está transformándonos desde adentro? Una grieta en una pared, familia, no significa que la pared sea inútil, que no tenga función. Significa que esa pared necesita ser atendida. Pero una grieta ignorada durante mucho tiempo puede comprometer toda esa estructura. Y el propósito de Yahweh al mostrarnos nuestras grietas nunca es para avergonzarnos, amado. Él, él él mostrarnos esas grietas es para salvarnos antes de que lleguemos al punto de las ruinas, antes de que lleguemos a ese punto de caída, de destrucción. Las ruinas no fueron el deseo de Elohim, fueron la consecuencia de un pueblo que dejó de escucharlo. Pero hay algo que muchas veces olvidamos, amados. Cuando Jerusalén cayó, el Eterno no estaba celebrando. El cielo no estaba indiferente. Había dolor, amados, mucho dolor. Y ese dolor quedó escrito en un libro llamado Lamentaciones, que lo encontramos en la Biblia. Y vamos a imaginarnos nuevamente al profeta Jeremías. Les dije desde el principio que voy a estar mencionando mucho este profeta. Imaginémonos a este profeta Jeremías caminando por una ciudad que él había amado. Las calles donde antes habían familias ahora están vacías. El lugar de adoración estaba destruido. Las voces de celebración habían sido reemplazadas por llanto. Él no estaba escribiendo desde una posición cómoda. Él estaba escribiendo sentado entre las ruinas del templo. Y aquí es donde encontramos algo muy interesante. Porque si la historia terminara aquí, este mes de Av sería solamente un mes de tristeza y no lo vamos a ver de esa manera.
Si todo terminara con con las piedras derribadas, con el exilio y con el dolor, entonces no habría esperanza. Y como todos sabemos, el Eterno es un Elohim lleno de misericordia, gracia y que nos da mucha esperanza. Elohim tiene una característica que absolutamente nadie tiene porque no hay ninguno como él. Él sabe hablar vida en medio de las ruinas. Y eso nos lleva al corazón del libro de Lamentaciones. En medio de las ruinas hay una memoria que sostiene. En Lamentaciones, el libro de Lamentaciones capítulo 3, Jeremías no negó la realidad en este libro, en este capítulo. No ignoró la destrucción, no fingió que el dolor no existía. Porque, amados, la fe, la emuná nunca es negar la realidad. Emuná, fe, es mirar la realidad y recordar quién está por encima de esa realidad. Jeremías dijo, esto traeré a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. Después de que Jeremías vio la destrucción de estos templos, él dijo, esto traeré a mi corazón porque por lo cual tendré esperanza. ¿Y qué fue lo que Jeremías recordó? Recordó el carácter de Yahweh. Cuando todo cambia, el carácter de Elohim permanece. Todo siempre cambia a nuestro alrededor, amados, pero su carácter siempre permanece. Las ciudades pueden caer, los edificios pueden desaparecer, las estructuras pueden romperse, pero el pacto del Eterno siempre permanece. Amados, la historia de Israel nunca termina en exilio, porque el Elohim del pacto siempre deja abierta una puerta de regreso. Él nunca nos cierra la puerta. Este mes de Av no es solamente el mes donde recordamos lo que fue destruido. Es el mes donde aprendemos, donde estamos aprendiendo que aun cuando nuestras propias estructuras fallan, Yahweh sigue siendo fiel. Porque nuestra esperanza nunca estuvo en una piedra. Nuestra esperanza siempre estuvo en aquel que habita entre su pueblo. Dos hombres, dos generaciones, una misma ciudad, un mismo dolor. Cuando leemos el libro de Lamentaciones, vemos a Jeremías llorando sobre una ciudad destruida. Pero muchos siglos después, algo sorprendente ocurre. Esta misma historia se repite. Pero esta vez, hermanos, no vemos a un profeta llorando desde las ruinas. Vemos a nuestro Mesías Yeshua, el rey de Israel, llorando antes de que las ruinas lleguen. Y eso nos muestra algo muy profundo, amados. El corazón del Eterno nunca cambió. La escritura nos dice que cuando Yeshua se acercó a Jerusalén y vio la ciudad, Yeshua lloró sobre ella. Esto lo encontramos en Lucas 19:41. Y vamos a pensar en esto, amados. Yeshua ya sabía lo que iba a ocurrir. Sabía que Jerusalén enfrentaría destrucción. Sabía que venían días difíciles. Sabía que el templo sería derribado. Pero la respuesta del Mesías no fue indiferencia. La respuesta de nuestro Mesías fue lágrimas. Esto es exactamente lo que vimos en Jeremías, el profeta Jeremías. Jeremías habló del juicio, pero él no lloró, pero él lloró. Yeshua habló de juicio, pero lloró.
Porque cuando Yahweh advierte acerca del juicio, hermanos, el Eterno no lo hace desde un deseo de destruirnos. Él lo hace desde un corazón que desea salvar, un corazón que desea salvarnos. En Lucas 13:34, y este es Yeshua hablando, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, a los que te son enviados. Y nos hacemos otra pregunta al día de hoy, amados. ¿Ustedes notan algo en estas palabras? Aquí en estas palabras, Yeshua no dice solamente Jerusalén, ciudad rebelde. Yeshua dice Jerusalén, Jerusalén. Repite el nombre. Hay dolor en esa repetición. Como cuando Yeshua en la cruz clamó con dolor y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Yeshua clamó con dolor. Quizás, hermanos, la parte más conmovedora de esta escena que acabamos de escuchar es entender que Yeshua no estaba llorando porque Jerusalén era una ciudad perfecta que merecía su amor. Yeshua estaba llorando porque aún siendo una ciudad herida, rebelde y distante, Jerusalén seguía siendo amada. Así funciona el amor del Padre, amados. Así funciona el amor del Eterno hacia nosotros. Él no ama solamente cuando todo está correcto. Él ama llamándonos para que volvamos a estar correctos. El mes pasado de Tamuz hablamos de las grietas, pero este nuevo mes de Av nos está mostrando algo mucho más profundo. A veces las grietas no están solamente en nuestras circunstancias, están en nuestra relación con el Padre, con el Eterno. Y Yeshua vino precisamente para restaurar esa relación. Y aquí encontramos una revelación hermosa. El problema de Israel no era solamente que el templo físico necesitaba ser reconstruido. El problema más profundo era que el corazón del hombre necesitaba ser restaurado para que la presencia de Elohim habitara nuevamente en medio de su pueblo. Repito nuevamente, el problema más profundo era que el corazón del hombre necesitaba ser restaurado para que la presencia de Elohim habitara nuevamente en medio de su pueblo. Y en Juan 2:19, Yeshua dice, Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí en Juan 2:19, en este versículo, nuestro Adón Yeshua estaba revelando algo que los profetas ya habían anunciado. La presencia de Elohim no estaría limitada solamente a piedras y paredes. El propósito final del Eterno siempre fue habitar con su pueblo. Amada familia, y esto nos lleva a una pregunta, muchas preguntas. Si el templo representa el lugar donde habita la presencia, entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Y yo creo que encontramos la respuesta en Primeras de Corintios 3:16 y dice, ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? Quizás, amados, hay áreas de nuestra vida donde hemos levantado estructuras externas.
Podemos tener conocimiento, podemos tener prácticas, podemos tener tradición. Pero Yahweh no solamente busca una estructura, Él busca un lugar donde su presencia pueda habitar. Elohim no solamente restaura muros, Elohim levanta restauradores. Y qué hermoso es pensar que Yeshua no miró una ciudad destruida y dijo, "Ah, ya no hay esperanza". Yeshua vio una ciudad herida. Yeshua vio un pueblo que necesitaba regresar al Eterno. Él vio una oportunidad para que la restauración comenzara. Amados, si eso nos revela algo del corazón del Eterno. Nuestro Padre, nuestro Elohim, no solamente restaura ruinas, Él levanta restauradores. Y eso, hermanos, es exactamente lo que vemos en el llamado de Isaías. Isaías es otro profeta. Y Isaías, en Isaías 58, disculpen, es un capítulo bien interesante. En Isaías 58, el pueblo estaba ayunando, el pueblo estaba buscando del Padre, pero, pero el Eterno les muestra que hay algo que falta. Porque nosotros podemos acercarnos al Eterno con nuestras prácticas espirituales, pero si esas prácticas no producen transformación, algo está incompleto, amados. Si esas prácticas no producen transformación, algo está incompleto. Isaías 58:12 dice, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Recuerden la imagen de las grietas, o la pueden ver en la pantalla, en la diapositiva. Un portillo es una abertura en un muro, una grieta, es una brecha. Es un lugar donde la protección fue comprometida. Por ejemplo, la pared de esa imagen ya está comprometida, porque en cualquier momento, si no se atiende, se puede caer, se puede derrumbar. Y Yahweh dice, yo quiero hacer de ti alguien que cierre brechas. Hermanos, hay brechas que necesitan ser reparadas. Todos tenemos brechas que necesitan ser reparadas. Hay brechas en familia, hay brechas entre generaciones, hay brechas entre padres e hijos, hay brechas entre hermanos, hay brechas dentro del pueblo del Eterno. Y el llamado del Padre sigue siendo el mismo. ¿Quién está dispuesto a ser un reparador? Familia, una comunidad que ama la Torá no está llamada solamente a preservar información, amados. Está llamada a preservar vida. La Torá no fue dada para producir orgullo espiritual. La Torá fue dada para enseñarnos cómo caminar con Yahweh y cómo amar al prójimo. La Torá fue dada para enseñarnos cómo caminar con Yahweh y cómo amar a nuestro prójimo. Cuando el pueblo de Israel enseñaba la Torá a sus hijos, amados, el pueblo no estaba solamente transmitiendo mandamientos. El pueblo estaba transmitiendo una identidad, estaba transmitiendo memoria, estaba transmitiendo una relación con el Elohim del pacto. La restauración comienza en casa. Restaurar relaciones, restaurar generaciones, restaurar fidelidad.
Quizás nosotros pensamos u oramos, Adonai, úsame para cambiar este mundo, úsame para cambiar una nación. Pero muchas veces, amados, Elohim comienza diciendo, permíteme restaurar primero lo que está dentro de tus propias paredes. Antes de reparar, hermanos, muros alrededor, el Eterno repara los cimientos dentro de nosotros, dentro de nuestras familias. Yeshua es el mayor ejemplo de un reparador de portillos, un reparador de brechas. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Yeshua tocó lo que nadie quería tocar. Yeshua restauró al que estaba excluido. Él perdonó al que había fallado. Él levantó al que estaba caído. Él no pasó alrededor de las ruinas humanas, amados. Él entró en ellas para traer restauración. El Mesías restaura lo quebrado. Lo que estaba lejos vuelve a acercarse. El propósito de recordar las ruinas, familia, no es vivir mirando atrás con tristeza. No debemos mirar atrás con tristeza, amados, sino que debemos permitir que el corazón vuelva al camino correcto y reciba el consuelo del Padre. La pregunta final es, la pregunta final no es, ¿qué fue destruido? Sino, ¿qué quiere Yahweh, qué quiere el Eterno reconstruir? Nuevamente, si la historia terminara en Av, en el mes de Av, sería una historia bien triste. Si solamente recordáramos la destrucción del templo, las lágrimas de Jeremías y el dolor de Jerusalén, podríamos pensar que las ruinas tienen la última palabra. Pero, amados, cuando estudiamos el camino de Yahweh con su pueblo, descubrimos algo maravilloso. Nuestro Elohim nunca deja a Israel en el lugar del quebrantamiento. Él siempre abre un camino de regreso. Después de las 3 semanas de duelo, vienen las semanas de consolación. Familia, en la tradición de Israel existe algo muy hermoso. Repito, en la tradición de Israel existe algo muy hermoso. Después de Tisha B'Av, el 9 de Av, que en el calendario común es el 22 de julio de este año, al caer el sol comienza un periodo conocido como las 7 semanas de consolación. Creo que alguno de ustedes las ha escuchado. Nuevamente, comienza el 9 de Av, más o menos es creo que al caer el sol del 22 de julio, comienzan estas 7 semanas de consolación. Nuevamente es una tradición del pueblo de Israel. Durante estas semanas, amados, las lecturas de los profetas, de la Haftarot, cambian. Ya estas lecturas no se enfocan en el juicio. Estas lecturas comienzan a anunciar esperanza. Es como si Yahweh dijera, sí, hubo ruinas, sí, hubo mucho dolor, sí, hubo disciplina, pero mi historia con ustedes no ha terminado. Después del llanto viene la consolación. Isaías 40, 1 al 2 dice, consolaos, consolados, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Y observemos algo muy importante
versículo, amados. La primera palabra después de la temporada de dolor no es condenación, es consuelo. Allí no dice, recuerden para siempre su fracaso. Yo creo que el enemigo siempre se encarga mucho de recordarnos a nosotros las veces que fracasamos. Allí dice, consolad a mi pueblo. Esto nos revela algo del corazón del Eterno, amados. Ya fue, nunca nos muestra grietas para humillarnos. El Eterno nos muestra esas grietas porque quiere sanarlas. Él nunca revela una herida o muestra nuestras heridas para avergonzarnos. Él revela esas heridas para poder tocarlas y restaurarlas. Y cuando llegamos a Yeshua, entendemos que Él es la expresión perfecta de ese consuelo prometido. El profeta Isaías habló de una voz clamando, preparad camino a Yahweh, en Isaías 40. Juan el Bautista levantó esa misma voz anunciando la llegada del Mesías. El consuelo que Israel esperaba tenía un rostro, tenía un nombre, y ese nombre es Yeshua. Yeshua no vino a crear un pueblo separado del pacto. Vino como el Mesías prometido de Israel y vendrá como el Mesías prometido de Israel. Yeshua vino a confirmar las promesas hechas a nuestros padres, a los padres. Vino a traer reconciliación, vino a acercar el hombre nuevamente al Padre. Yeshua en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Familia, comenzamos este mensaje hablando de un templo destruido, pero la historia de Yahweh nunca terminó con piedras derribadas, porque el propósito final de nuestro Padre siempre fue y siempre es y siempre seguirá siendo habitar con su pueblo. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Eterno mismo estará con ellos como su Elohim. Hoy comenzamos mirando una grieta. Tal vez muchos de nosotros reconocimos una grieta en nuestra propia vida. Tal vez hay áreas donde el terreno ya está seco. Tal vez hay lugares donde la estructura parece firme por fuera, pero el Padre está mostrando algo que necesita de nuestra atención. Pero quiero que recordemos algo, hermanos. El Padre que muestra la grieta es el mismo Padre que trae el agua. El Padre que permite reconocer la ruina es el mismo Padre que reconstruye esas ruinas. El Padre que llamó a Israel de regreso sigue llamándonos hoy. Y para culminar este mensaje, los invito conmigo a que nos hagamos las siguientes preguntas esta noche. ¿Qué necesita qué necesita volver a ser entregado a Yahweh? ¿Qué grieta necesita ser reparada en mi vida? ¿Qué área en mi vida
necesita nuevamente el agua viva? ¿Dónde me está llamando el Padre a ser un reparador de portillos? Quiero que por un momento pongamos nuestra mirada, observemos esta imagen que está en la pantalla. Las imágenes van a ir apareciendo una a una. Y en estas imágenes, en esta diapositiva, no es solamente no estoy mostrando una línea del tiempo del calendario bíblico. En esta imagen estoy mostrando la historia del corazón humano. Es la historia de Israel. Y si somos sinceros, amados, también podemos decir que es nuestra historia. La primera imagen en Tamuz aparecen las grietas. Nadie comienza queriendo alejarse de Elohim. Todo comienza con pequeñas decisiones, con una oración que dejamos de hacer, con una obediencia que posponemos, una voz del espíritu que ignoramos. Así comienzan las grietas. Después llega Af. Las grietas no se reparan. Las grietas que no se reparan terminan convirtiéndose en ruinas. Jerusalén nos recuerda que incluso una ciudad santa puede caer cuando el corazón deja de guardar el pacto. Af no celebra la destrucción, hermanos. Af nos llama a reconocer el costo de alejarnos de nuestro Elohim. Pero vamos a observar que la historia no termina en las ruinas. Elul. Después viene el mes de Elul. El rey está cerca, amados. Yeshua está cerca. Elohim no abandona a su pueblo. Él llama, Él busca, Él espera nuestro regreso. Luego escuchamos el sonido de shofar, Yom Teruah. No es un sonido de condenación, amados. No es un sonido al que hay que tenerle miedo. Es un sonido que hay que permanecer con los oídos bien abiertos y bien atentos. Porque este sonido es el sonido de un padre llamando a sus hijos a despertar. Después llegamos a Yom Kippur, el día en que el pueblo se humilla, el día en que nosotros debemos humillarnos, el día en que recordamos que solamente la misericordia del Eterno puede reconciliarnos. Y finalmente, amados, llegamos a Sukkot. ¿Ven cómo termina la historia, amados? No termina entre ruinas, no termina en el juicio, termina con Elohim habitando nuevamente con su pueblo en Sukkot. Bendito sea el Eterno por su amor y misericordia. Gracias, toda Rabá, mi Elohim. Y precisamente para eso vino Yeshua, amados. Él vino a buscar las piedras caídas. Él vino a reparar el portillo. Él vino a reunir las ovejas dispersas de la casa de Israel. Yeshua vino a reconciliarnos con el Padre y a escribir nuevamente su Torá en nuestros corazones por medio de su Ruach HaKodesh. La restauración del pacto, amados, no comienza con nuestras fuerzas. Comienza cuando respondemos al llamado del Mesías. Tal vez algunos hoy se identifican con el mes de Tamuz. Han descubierto grietas que necesitan ser atendidas. Otros quizás sienten que ya están viviendo Av, el mes de Av, donde
Hay áreas de su vida que parecen ruinas. Pero quiero recordarles algo el día de hoy, amados. Mientras haya aliento, Elohim sigue llamándonos. Mientras su voz puede ser escuchada, todavía hay oportunidad de regresar, de volver a Él. Porque nuestro Padre, amados, es experto en levantar lo que parecía perdido. Amada familia de Casa de Luz Perpetua, las grietas no tienen que convertirse en nuestro destino. Las ruinas no tienen que escribir el último capítulo de nuestra historia. Si volvemos al pacto, si escuchamos la voz de nuestro buen pastor, si permanecemos cerca del agua viva, entonces aquel que comenzó la restauración será fiel para completarla. Amén. Que este mes de Ab no sea recordado solamente como el mes de las ruinas, amados. Deseo que sea recordado como el mes en que decidimos volver a Yahweh, que decidimos volver al Eterno con todo nuestro corazón. Porque después de la ruina, hermanos, Elohim todavía sigue edificándonos. Continúa edificándote a ti y continúa edificándome a mí. Y el mayor testimonio, amados, de su fidelidad es que Él aún desea habitar en medio de su pueblo. Amén. Jodesh Tov, amados, que tengan un bendecido comienzo de mes de Av y espero que esta enseñanza sea de gran bendición en sus vidas como nuevamente lo fue para mí. ¿Ok? Oramos.